Sea alabado Jesucristo, les habla el Padre Salvador Fernández. Nuevamente, lo que ya va siendo una rutina. Mi saludo, pero mi saludo siempre renovado, siempre nuevo. Quizás la voz sea siempre la misma, pero el corazón no es el mismo. Porque yo también tengo que decir con el Señor que hay que amarlos cada día más. Hay que entregarse uno cada día con más pasión en esta labor de hacer llegar a cada uno de ustedes el conocimiento de Jesucristo. Por eso ustedes me van acompañando en este curso de Introducción a la Cristología, donde hoy voy a hablar sobre la fe de la Iglesia en los primeros concilios. Porque es verdad que necesitamos, por una parte, los datos históricos que aparecen en los evangelios, y esos datos históricos han sido interpretados por la Iglesia, dándonos todas las formulaciones. Así, por ejemplo, en el concilio de Nicea en el año 325, la Iglesia afirma que Jesucristo es verdadero Dios, analizando los datos que proporcionan los evangelios sinópticos y el mismo evangelio de San Juan. Voy a hablar ahora, en este segmento, voy a hablar sobre la fe de la Iglesia, la fe de la Iglesia. Pero voy ahora a completar, porque ahí está el dato histórico, pero el dato histórico es el que ha originado la fe de la Iglesia. Como ya decía en la carta a los Corintios en el capítulo 15, versículo 14. El interés de las ciencias, de la historia, de la psicología, por la persona de Jesucristo, surge a partir del testimonio que dan los cristianos a lo largo de todos los siglos. Hoy Jesucristo es estudiado porque tú y yo creemos en Él. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Para que haya un hombre, unos hombres que dan su vida, que dan su ser, que predican. Esta es la fe de la Iglesia. A lo largo de la historia, la Iglesia se ha visto obligada a reformular los datos cristológicos del Nuevo Testamento, y esto por varias razones. En primer lugar, porque la lectura de la Sagrada Escritura viene suscitada por el Espíritu Santo, es el que nos lleva, y el Espíritu Santo suscita en mí que después de leer yo un determinado pasaje, yo me comprometa en algún sector de mi vida. En segundo lugar, porque la Iglesia tiene que defenderse frente a los errores, y esto le obliga a ella a reformular, es decir, a hacer más clara la verdad que predica, más concisa, más comprensible. Y así surgen las definiciones dogmáticas. Ahora bien, en la comunidad primitiva, cuando los evangelios, los evangelistas, los apóstoles, van saliendo de Palestina y se van encontrando con un mundo politeísta, hay muchas frases del evangelio, muchas actitudes que desconciertan a los paganos. No lo podían entender. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y necedad para el mundo griego, para los intelectuales de la antigüedad. Vamos pues ahora a esta fe de la Iglesia que se concentra en lo que van a ser las definiciones dogmáticas propias de los primeros concilios de la Iglesia. El primer concilio es el concilio de Nicea, acontecido en los años 325. Este concilio define que Jesucristo es verdadero Dios. Del mundo judío encontramos que ahí se defiende el monoteísmo. Y Jesús ya me viene hablando de Padre, Hijo y Espíritu, ya no un Dios. Y después, este Jesús lo podíamos interpretar en el mundo judío como un profeta, pero no un Dios. O lo podíamos interpretar como que era un hijo adoptado por Dios, pero no Dios. Un Dios sí, pero de segunda categoría. Y como que se nos iría a introducir dentro del mundo judío algo que rompería el monoteísmo propio del judaísmo. Pero cuando se encuentra la predicación de los apóstoles con el mundo pagano, entonces empezamos a decir que Jesús es una persona que está subordinada a Dios. Jesús es un Dios subordinado a un primer Dios. Eso en Oriente.
Cuando hablo de Oriente, estoy hablando ahí de las regiones cercanas a Palestina. Pero de Occidente, Grecia y Roma, me van a hacer que Jesucristo sea una modalidad de Dios, un modo nuevo en que Dios nuestro Señor se quiere presentar. Así empiezan a surgir las corrientes gnósticas, aquellas que tienen una capacidad de interpretar los datos de la Sagrada Escritura según ellos piensan, porque son pensadores, porque son intérpretes de la Sagrada Escritura, y entonces ellos tienen un conocimiento superior al resto de los mortales. Aquella gente que no se dedica al estudio, en aquellos tiempos era bastante difícil dedicarse uno al estudio. Es una comunidad primitiva. Por lo tanto, una comunidad primitiva se dedica a las labores del campo. Pero hay unos que se dedican al estudio, y estos se creen que tienen un conocimiento privilegiado, y son los gnósticos. Gnósticos que en la actualidad también están presentes en nuestro mundo del tercer milenio. ¿Por qué surge el concilio de Nicea? Porque hay un autor que se llama Arrio, y este empieza a defender: solo existe un Dios no creado ni engendrado. Todo lo demás que no sea este Dios es creado. El Verbo, Jesucristo, es creado antes de todo lo demás que existe. Se creó antes que la luz, pero es un ser creado. Sería un ser de esos que decimos en el credo, creador de lo visible y de lo invisible. Lo visible, el mundo, el cosmos, ese es posterior. Pero el Verbo es antes a este mundo y a este cosmos en el que nosotros vivimos. Por eso el Verbo puede engendrarse, porque es creado. Se le llama Hijo de Dios con un sentido y con una denominación simplemente de título honorífico, pero no es Dios. Constantino convoca al concilio de Nicea, y en el concilio se define que Jesús es de origen, Jesús es divino. ¿Cómo encontramos en los evangelios esta divinidad de Jesucristo? En los evangelios sinópticos encontramos primeramente el momento del bautismo, Mateo 3:16. O en el momento de la transfiguración: este es mi Hijo muy amado, escuchadle. Las palabras mismas de Jesucristo en los evangelios sinópticos: la confesión de Pedro, los viñadores homicidas, cuando Jesús habla en el Sanedrín y dice el Hijo del Hombre. Pero además en los evangelios sinópticos encontramos que posee una naturaleza divina, cuando anuncia a Juan en Mateo 11:25, o cuando dice que el Mesías es superior a David. Por su modo de actuar, tiene un poder moral supremo. Proclama una ley. Antes se dijo, yo os digo. Es un legislador que habla en nombre propio. Perdona los pecados. La curación del paralítico. Yo te lo digo, toma tu camilla y vete a casa. Tiene un modo de actuar propio de un ser divino. Un poder supremo para juzgar. En el discurso escatológico, Mateo 24:30. Veréis al Hijo de Dios venir sobre las nubes. Todo esto me está hablando de un poder moral supremo, absoluto. Y esta es la principal causa de sus milagros. En su propio nombre cura al ciego de nacimiento, Mateo 28. O calma la tempestad cuando va allí por el lago. Cesad, viento y huracán. Y en él se cumplen todas las profecías. Y luego tiene una autoridad absoluta. Todo hombre tiene que dejar padre y madre para seguirle a él. Y todo hombre debe tomar su cruz sobre sí mismo. Y todo hombre debe confesarle públicamente. Así tenemos, pues, en los evangelios sinópticos, un poder absoluto, una enseñanza absoluta de Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, Él se presenta como Dios en sus exigencias, en el nombre propio en que como realiza los milagros, y además por su propio modo de actuar. En el Evangelio de San Juan, que es el que no hemos tratado, Jesucristo preexiste antes que todas las cosas, en el prólogo del Evangelio. Cristo es la vida, la resurrección y la vida. Luz y verdad predicada eminentemente de Él como del Padre. Yo y el Padre somos lo mismo, una misma cosa. Identidad de acción.
en Cristo y en el Padre. Yo hago lo que agrada al Padre y el Padre obra en mí. Unidad de naturaleza con el Padre. Lo declara en el templo. Destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. En la última cena. Y en la oración que dirige en Getsemaní al Padre. Ahí vemos cómo Él se relaciona con el Padre de tú a tú. Tú y yo somos lo mismo. Identidad. Por eso, el Concilio de Nicea del año 325 nos dice que Jesús es verdadero Dios. En el año 381 los concilios no podían tratar todos los temas. Se tienen que reunir nuevamente porque Apolinar empieza a decir una nueva herejía. Y el Concilio de Constantinopla, que es el segundo concilio o el tercero concilio ecuménico, en el 381 dice que Jesucristo es verdadero Dios. Mientras que Apolinar dice que el Verbo ha sido hecho carne. Por tanto, en Jesús no existe el alma. Por lo tanto, no es verdadero hombre. Y así, en el Concilio de Constantinopla, se nos vaya diciendo que Jesucristo es verdadero hombre. Este error de Apolinar fue condenado por el Papa, Dámaso y el Concilio. El tercer concilio es el Concilio de Éfeso, en el año 431. En Jesús hay una sola persona. El problema era de si María era madre de Dios. Y empezaban a decir, no, María es solamente madre del hombre, pero no de Dios. Entonces, el Concilio de Éfeso me declara que en Jesús hay una sola persona, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El autor y principal del Concilio de Éfeso del año 431 es San Cirilo de Alejandría, que se opone precisamente a Nestorio, que decía que en Jesucristo había 2 personas. Y finalmente el Concilio de Calcedonia en el año 451 me dice que Jesucristo hay una persona y 2 naturalezas. Hasta aquí, los primeros 4 grandes concilios ecuménicos, o si queremos los primeros 5 grandes concilios ecuménicos, si incluimos el de Jerusalén, me han hablado sobre la persona de Jesucristo, interpretando todos los datos que están en la Escritura, en el Evangelio. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia que en estos momentos, hasta el último concilio ecuménico que acabo de mencionar, el Concilio de Calcedonia del año 451, hasta aquí la Iglesia no está dividida. Esta es la fe de la Iglesia. Y esta es la fe de la Iglesia que la Iglesia Católica va a mantener a lo largo de los siglos. Importantísimo estos 4 primeros concilios. El Concilio de Nicea, el Concilio de Constantinopla, Éfeso y finalmente el Concilio de Calcedonia. Porque ahí se define lo que es la fe de la Iglesia sobre la persona de Jesucristo. Estos 2 caminos son importantes. Datos históricos del Evangelio. Cuando los datos históricos llegan al mundo judío, al mundo griego, al mundo pagano, empieza a surgir un choque de que si es Dios, de que si no es Dios, de que si es verdadero hombre, de que si no es verdadero hombre. La Iglesia reunida en concilio va definiendo lo que es la persona, las naturalezas de Jesucristo nuestro Señor. Solo podemos llegar a un conocimiento real de Jesucristo basados en los datos históricos. Pero esos datos históricos los toma la fe de la Iglesia, los interpreta. En esos concilios en los que ella, reunida para reflexionar sobre lo que aparece en el Evangelio, va definiendo. Y lo va definiendo en un momento en que no está separada en ortodoxa, protestante, evangélica o post-evangélica. Lo va definiendo simplemente con toda la fe que suscitó el anuncio de los apóstoles. Esto ha sido escrito para que ustedes también crean que el choque con las nuevas culturas, con el pensamiento monoteísta judío o con el pensamiento politeísta de los griegos, nos aparte de que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre, una persona y 2 naturalezas.